Que estén contentos en esta preciosa noche, porque creo yo que es el propósito de venir a la casa de Dios, a gozarnos en la presencia de Dios, en la alabanza, en la Aleluya, palabra. Así, hermanos, tiene su Biblia el 1 Corintios capítulo 25 al 31, vamos a leerlo. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa noche por darnos este gran privilegio de estar en este lugar para adorarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes en esta noche, mi Dios, pidiéndote siempre que tú, Señor, des esa bendición para cada uno, Señor, tu Espíritu Santo y la administración, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo y cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias. Así, hermano, pueden sentarse. El tema es en quién nos gloriamos. Gloria a Dios. Fíjense que al estar meditando y viendo estos pasajes, venía yo y pensaba de que el hombre afuera se hace el sabio, se hace el inteligente, se hace el poderoso, aunque no sepa nada y aunque no tenga nada. Y aún así, hermanos, se oye el plan de salvación que a través de la palabra, y ahora nosotros lo entendemos fácilmente, lo entendemos lo que Dios hizo. Y ahora vemos, hermanos, de que todo lo que está en la palabra, casi todo, porque dice que algunas partes Dios es para Él y lo demás es para el conocimiento de nosotros, pero casi todo lo que habla la palabra lo entendemos. ¿Y saben por qué lo hizo de esta manera? Para que en la mente del ser humano la pudiera entender el plan de salvación. En la Biblia nos habla Corintios, este lugar, esta ciudad donde dice que esa ciudad era como de 700,000 personas y que había bastantes prostíbulos, vamos a poner iglesias, que había prostitutas de sacerdotes, y que pues había tantas cosas ahí como era puertos marítimos de pasada y llegaban y salían, pero no se podía cambiar la iglesia de allí porque allí estaba la iglesia y era un grupo de personas que estaban en esa iglesia y que alrededor de ellos estaban estas situaciones que se veían a diario y que pues estas personas que estaban en la iglesia estaban en situaciones difíciles, porque el problema por el cual Pablo escribió este libro de los Corintios, a la iglesia de los Corintios, era porque estaban pasando unos problemas de unidad. Estaban pasando unos problemas no solamente de unidad, sino que problemas del ego. Y escribe Pablo y le dice
a los Corintios, en el 25, le dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hablando así, hermanos, de que muchos pensaban que cómo iba a ser de que se iba a dar salvación por una persona débil que se había dejado maltratar, se dejó pescar y maltratar, y no solamente maltratar, sino ser torturado, y sino que hasta la muerte, y la muerte, una muerte de cruz. Ahora, lo que escribe Pablo es decir que lo débil, lo insensato de Dios es más sabio. Lo insensato de Dios es sabio en lo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenían bastantes, vamos a decir, estaban más envueltos en los dioses de Grecia, y pensaban que cómo iba a ser de que un hijo de Dios iba a ser de esta manera maltratado, de esta manera torturado y muerto. Y sabían bien que los dioses y sus hijos siempre eran fuertes, eran los que sometían a las personas, y se suponía que en lo que es en las historias de que los dioses que eran los hijos eran en esa mezcla de hombre con Dios, y que ellos salían y que ellos tenían ese poder. Entonces tenían esa idea, y decían ellos que cómo iba a ser de que alguien que se decía hijo de Dios iba a morir de esta manera. ¿Cómo iba a ser? Por eso le escribe Pablo acá en lo que dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. O sea que para muchos el poder de la cruz, o sea, el evangelio, era para salvación, pero para aquellos que era tropiezo, y para aquellos que decían cómo va a ser de que el Hijo de Dios iba a dejar algo débil, algo que se iba a dejar matar. Y decía que lo débil, lo insensato de Dios es más sabio. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio, a través de esa muerte, también venía el poder de Dios. ¿Cuál era el poder de Dios? Que cuando él murió, al tercer día iba a resucitar, o resucitó. Y por eso decía que lo insensato de Dios es la sabiduría de Dios, y la debilidad de Dios es el poder de Dios. O sea que a través de la palabra de la cruz, era la salvación para el hombre. Es por eso que Pablo les escribe, y ese problema tenían de que el ego de ellos, de los que estaban allí, no es que yo estoy, como dicen, me está enseñando Pablo, a mí me está enseñando Apolo, a mí me está enseñando Cefas, o sea que cada uno tenía su grupo y tenía ese problema. Y ese problema no era más que también el ego que ellos tenían de lo que de afuera venían y estaban en la iglesia, y de esa misma manera querían pensar. Ahora, nosotros vemos que Dios, a través de ese plan, y un plan sencillo que pues solamente que no es con el conocimiento, ni es con la sabiduría, ni es con la lógica que se puede hallar la salvación, sino que la salvación, al ver esto, se encuentra solamente por a través de la fe. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que murió en la cruz del Calvario, y que Él murió por los pecados del ser humano, y que Él resucitó
resucitó al tercer día para presentarnos delante de Dios. Es sencillo. No necesita lógica, no necesita poder, no necesita sabiduría, sino que solamente de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Esto era lo que estaba hablando Pablo en estos versículos, y era por eso que decía que la palabra de la cruz era locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos sentido el cambio, habían sentido la transformación, habían sentido como dicen, la diferencia del lugar donde antes estaban al lugar que ahora ellos estaban, y ahora también lo estamos experimentando nosotros, que lo que nosotros, donde nosotros estábamos, en la posición que estábamos, ahora la posición que ahora estamos. Y esto es lo que estamos experimentando, y ahora nosotros sabemos y entendemos que la muerte de Cristo fue para salvación de nosotros. Aparte que es poder y poder de Dios. ¿Por qué? Porque a veces si ustedes me dicen que nosotros, porque esto le está hablando a los corintios, que de lo que había pasado con Jesús, pero si nosotros vamos al 26, nos dice, porque, pues mirad, hermanos, dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que primero habla de lo que en Jesús pasó, y lo que los sabios y los que inteligentes y las personas que están ahí no, como dice la lógica, no le servía, porque lo que había pasado con Jesús y quién decían que Jesús era. Y ahora lo que dice, mirad, hermanos, pues que ninguno es sabio, ninguno es poderoso, ni tampoco es noble. No había de esas personas en ese lugar. Jesús. Y lo mismo si nosotros vemos, tampoco nosotros somos nobles, tampoco somos, como dicen, poderosos, ni tampoco éramos sabios, hermano. Ahora, si nosotros somos sabios, es por la misericordia de Dios. Jesús. Si nosotros nos dice que nosotros somos fuertes, es por la misericordia de Dios. Jesús. Porque si dice primeramente lo que hizo Dios, el plan de Dios para el hombre, que era fácil, era algo sencillo, pero la lógica no la entiende, el poder y la sabiduría lo entiende, porque entonces lo hubiera entendido, dice la Biblia. Y ahora nos dice a nosotros, porque ustedes en la carne no son poderosos, en la carne no son ustedes sabios, en la carne ustedes no son nobles. Lo mismo que hoy nosotros en la iglesia. Ninguno de nosotros es poderoso, ninguno de nosotros es sabio, ninguno de nosotros en la carne, sino que, ¿por qué nosotros debemos de gloriarnos en Jesús? Primeramente, porque aún nosotros no mereciendo la salvación, Dios nos la dio. Amén. Aún nosotros no teniendo ese conocimiento, Dios nos dio el conocimiento. Que aún cuando nosotros no merecíamos tener esa relación con Dios, Dios nos la dio a nosotros. Que aún cuando nosotros no merecíamos, hermanos, tener esa salvación ese regalo en nuestra vida, Dios nos dio ese regalo a nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia, hermanos, que aun cuando nosotros no éramos poderosos, aun cuando nosotros no éramos sabios, ni aun nosotros éramos nobles en la carne,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, lo necio buscó el Señor, lo débil lo buscó también, lo vil lo buscó el Señor, y lo que no es para deshacer lo que es, para que a fin de que nadie se jacte. O sea, el problema que estaba pasando los corintios, hermanos, era el ego, era esa de que sentirse más que los demás. Y esto era lo que estaba escribiendo Pablo, de que tuvieran ese control y que eso no los hiciera, como dicen, tener esa fricción en la iglesia, y que pensaran bien de que si nosotros estábamos, si la persona está en el cuerpo de Cristo, es por la misericordia de Dios y por el amor, que aún nosotros no lo merecíamos, pero Dios nos escogió a nosotros, que aún siendo malos, aún siendo viles, aún nosotros siendo débiles, nos dio a nosotros esa salvación. Gloria a Dios. Ese es porque, hermanos, de que si nosotros vemos de que por qué nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor, es porque Él lo que hizo por nosotros. Primero, porque Él murió para que nosotros tuviéramos la salvación. Segundo, aun cuando sin merecerlo, hermanos, Él murió por nosotros. La otra, ¿por qué? Porque nosotros sin merecerlo, el Señor dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Jesús. O sea que si nosotros lo vemos de esta manera, ¿por qué debemos nosotros gloriarnos en el Señor? No en las cosas que nosotros tenemos, no en las cosas que nosotros hacemos, no en las que a veces, hermanos, puede pasar en nuestra vida situaciones difíciles y decimos, ¿por qué a mí si soy hijo de Dios? Y ahí es donde la situación, en ese pleito, en esa situación, en esa fricción, vamos a decir, muchos desertan, muchos dejan de querer estar en esa comunión con Dios, muchos dejan de, ¿por qué? No, es que lo que pasa de que en la iglesia esto, en la iglesia el otro. Y cuando se cree uno más que el otro, hermanos, hay una fricción siempre. Y he estado viendo algunos mensajes, siempre hablando los pastores que son mejores que las otras iglesias, que estaban viviendo mejor que las otras iglesias, que están que otras iglesias. Y digo yo, ¿cuál es el mensaje entonces de nosotros para la iglesia? ¿Que somos mejores que todos? ¿O que Cristo murió por nosotros? ¿O que nosotros sin merecerlo recibimos esa salvación tan grande? Ese es el mensaje el cual nosotros tenemos que nosotros estar dando. Que aún si nosotros sin merecerlo, hermanos, Dios murió por nosotros. Dios dio a su Hijo para que nosotros, que sin merecerlo, nos dio vida eterna. El mensaje de nosotros, hermanos, es dar esta palabra de la cruz. La palabra la cual a muchos dice que es tropiezo y que es perdición para muchos. Pero sabemos nosotros que esta palabra es de vida eterna, es de salvación. Pero si nosotros sabemos ya en la iglesia que es para salvación y que es de vida eterna, ¿cuál es nuestra posición en este rol que tenemos como iglesia? No solamente en la iglesia de los Corintios, ¿qué es lo que estaba proyectando? Estaban proyectando que no estaban de acuerdo, que cada uno pensaba como le diera, como dicen, la gana, vamos a decirlo así. Eso es lo que estaba proyectando la iglesia de Corintios y cualquier iglesia que estuviera de esa misma manera. Cuando hay conflictos o fricciones en la iglesia, hermano, siempre hay familias dañadas, almas dañadas, vidas dañadas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es mejor ya estar mejor en la casa y se quedan en la casa. Pero ¿qué es lo que dijo Pablo ahí en el versículo 31? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor.
que si nosotros estamos en esa situación, hermanos, vamos a nosotros, hermanos, a ver la diferencia que cuando nosotros nos gloriamos en el Señor, que cuando nosotros estamos en el gozo del Señor, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, hermanos, entonces nosotros vamos a ver las situaciones y en vez de ser tropiezo, debemos hacer ayuda, hermanos, para la evangelio. Para que nosotros veamos, hermanos, la iglesia se vea, hermanos, unida, porque esto es lo que estaba pasando en Corintios, que no había, se reflejaba que no había unión, pero cuando estamos nosotros gozándonos en el Señor, hermanos, ahí hay unión, ahí hay amor y ahí hay apoyo. ¿En quién nos gloriamos? ¿En quién nos gloriamos? Si viendo, hermanos, en la palabra del Señor que Dios escogió de lo más ruin, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Recogió lo más necio, recogió lo más, como dicen, a lo inservible, para poder mostrarle al mundo que Dios es verdad, que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para salvar a todo aquel que se había perdido. Amén. Es el porqué, hermanos, de que aquí nosotros nos gloriamos. ¿En quién nosotros nos gloriamos? ¿En lo que somos, en lo que tenemos o en lo que ya ahorita llegamos a ser? Muchas personas por eso, hermanos, ya pasa cualquier cosa y ya no quieren nada con el Señor o ya no quieren nada con la iglesia. ¿Pero por qué? Porque han perdido la visión. ¿Cuál es la visión que dijo Pablo? Dice que no perdamos como dicen, la meta, que nuestra vista sea hacia adelante, hacia Cristo Jesús, que no viéramos ni izquierda ni a derecha, que no viéramos a las situaciones de un lado ni las situaciones del otro, ni lo que pasa aún en nuestra vida, para poder seguir adelante, gozándonos en el Señor, glorificando al Señor. Entiendo que las luchas, que las pruebas, que las situaciones, las fricciones, como que apagan el gozo del cristiano, que a veces pagan, y lo entiendo, hermano, pero nos habla la Biblia que nuestro gozo o nuestra, como dicen, nos gloriamos o debemos de gloriarnos en el Señor. Lo mismo que estaba hablando el mensaje de ayer, que nuestro gozo debe estar en el Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Que si nosotros vemos que en la vida cotidiana de nosotros, hermanos, estemos en Cristo, no estemos en Cristo, nos van a pasar situaciones. Pero si estamos en Cristo, hermanos, tomados de las manos de Dios, vamos a salir, como dicen, en victoria, vamos a salir adelante. Decía y dice la palabra del Señor que todo el que ama a Dios, algunas cosas le decía bien, no, dice todas. Entonces, lo mismo que estamos viendo, lo que vimos ayer, es lo mismo que estamos viendo ahora. Que la palabra siempre nos anima, hermanos, a seguir adelante. Que las situaciones difíciles en nuestra vida van a venir en la vida cotidiana de nosotros. Si no es por nosotros, es quizás por alguien más. Si no es en nuestro matrimonio, quizás es por nuestros hijos. Si no por nuestros hijos, quizás es por otras personas. Pero las situaciones cotidianas van a venir, en la vida cotidiana de nosotros van a venir situaciones a veces difíciles. Pero si nosotros vemos así mismo en los problemas que ellos tenían, lo que decía Pablo, ¿saben de qué? Si tienen algo de qué gloriarse, gloríense en el Señor. Amén. Si tienen algo de qué estar contentos, alegres, no se contenten por lo que ustedes, Polo le está enseñando, o Cefa, o Pedro, o yo, sino que gócense o gloríense en el Señor. Aleluya. Cuando nosotros nos gloriamos en el Señor, hermanos, nosotros no vemos ni a izquierda ni a derecha, sino que vemos solamente lo que es la palabra de Dios. Vemos cuál es lo que Dios nos está hablando, nos está animando.
¿Por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué hay tantas situaciones, hermanos, de que por una cosa o por cualquier situación pequeña, ya las personas ya no quieren hacer nada, ya no quieren venir a la casa? Unos hasta solamente por los privilegios, ya no, si no le dan, ya no vienen. Es cierto. Y ese es el problema. Es el por qué, hermanos. Pablo les dice de que si se glorían, gloríense en el Señor. No se gloríen en lo que son o en lo que tienen. El problema a veces, hermanos, es de que nos olvidamos qué fue lo que nosotros éramos. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos que Dios lo que hizo por nuestra vida. Como ahora ya estamos cómodos y estamos bendecidos, hermanos, hasta la bendición nos sirve para no llegar a la casa de Dios. ¿Por qué hay debilidad? ¿Por qué hay ese desánimo, hermano? Porque nosotros no leemos la palabra de Dios. Nosotros no nos oramos porque nosotros no llegamos a la casa de Dios. Y cuando llegamos fríos y menos, como dicen, no fríos, sino que llenitos, pero llenitos de lo que hay alrededor de nosotros. Y ya no queremos nada de lo que están hablando y lo que están diciendo o el consejo de lo que se está hablando. 4 consejos, hermanos, a la semana, al mes son 16 al mes, y por año son 10 o 160, 170 y algo mensajes. Yo creo que sería de que estuviéramos fuertes, porque si nos comeríamos todos esa palabra de que estamos siempre en el escuchar la palabra de Dios, estuviéramos fuertes, estuviéramos, como dicen, como decía el mensaje de ayer. ¿Se acuerdan del título de ayer, el mensaje de ayer? Los propósitos del sufrimiento. O sea, ¿para qué? Para afirmar nuestra fe, nuestra actitud, para seguir adelante. Y esto es lo que pasa, hermanos, de que a veces el desánimo, hermanos, el enfriamiento viene porque no nos metemos en la presencia de Dios, no nos metemos en el fuego de Dios, hermanos. Y es el porqué, hermanos, de que ¿cómo nos vamos a gloriar en el Señor si nosotros no queremos gloriarnos en la presencia de Dios? Si cuando venimos a la casa de Dios no nos gozamos. Si cuando se da la palabra de Dios, en vez de escuchar la palabra, no la guardamos en nuestro corazón. Es el porqué, hermanos, de dónde nos vamos a gloriar nosotros, en lo que tenemos, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos ganando, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Si todo lo que tenemos, hermanos, porque Dios nos lo ha dado. Y más que todo, hermanos, la salvación. La salvación, nadie, ni por lo que teníamos, ni por lo que éramos, ni por nuestra profesión, ni por nuestra, nuestras buenas obras, pudimos haber obtenido esta salvación tan grande, hermano. Sino que dice en el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. O sea, por Él, porque si Él no hubiera dado la tabla de salvación, nadie se hubiera salvado. Por Él estás en Cristo Jesús, porque si Dios no hubiera dado a su Hijo, nosotros no estuviéramos, quizás algunos ya estuviéramos en el, como dicen, en el chimboleo, o si nosotros en el hospital, pero sin salvación. Pero ahora estamos con salvación por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. No es por el esfuerzo de nadie, de ninguno de nosotros, sino por Dios estamos en Cristo Jesús. Y Él nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué? Porque no podíamos, hermanos, ni santificarnos, ni justificarnos, ni ser sabios, ni tampoco ser redimidos, hermanos, por nuestra propia cuenta. Sino por Dios, hermanos, hemos sido nosotros justificados,
hemos sido sabios, hemos sido, como dice, nos ha santificado y también nos ha redimido. ¿Para qué? Para que nosotros ahora nos glorifiquemos, o como dicen, nos gloriemos en el Señor, nos gocemos en el Señor, tengamos esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Pero como decía el hermano, ¿cuántos están contentos? Amén. No, pues nomás 4, 3. No, hermano, es que si nos vamos a gloriar, es que todos, si somos salvos todos, es porque todos nos debemos de gloriar en el Señor. ¿Por qué nos debemos de gloriar en el Señor? Porque nosotros sin merecerlo tenemos salvación, hermano. Mi hermana Vicky tiene salvación. Amén, claro que sí. Mi hermana, como dice Delfina, también tiene salvación. Mi hermana María tiene salvación. Claro que tiene salvación. O sea, ¿en qué nos vamos a gloriar? No es en Jesús o en el carro nuevo que traen. No, en Jesús es donde nos vamos o nos contentamos más cuando vamos al fútbol. Gritamos más cuando estamos en el fútbol. Cuando meten goles. El equipo de, como dice, el favorito de nosotros. Nosotros, hermanos, como cristianos, hermanos, yo creo que ya deberíamos, como nos habla que nosotros somos sabios y nosotros aún siendo débiles, nosotros somos fuertes. Y siendo sabios, hermanos, sabemos qué es lo que nos conviene. Y como sabios sabemos qué es lo que nos espera. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos esperaban sin salvación? ¿Qué era lo que a nosotros nos tocaba si no hubiésemos llegado al Señor? O si no, el Señor nos hubiera salvado. O si no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros. Que como sabios sabemos qué es lo que nos iba a tocar. Y como débiles, hermanos, ahorita dice la Biblia que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora, no es de que nosotros, no, es que ya no puedo, es que esto, es que el otro, es que ya esto ya no, sino que lo que pasa es que nosotros nos desanimamos, hermanos. No solamente nos desanimamos o nos creemos que lo que tenemos es porque lo que tenemos es por nosotros mismos. Y no es eso. Sino que si nosotros tenemos y nosotros somos lo que somos, es porque Dios, la misericordia de Dios ha trabajado en nosotros. Y no solamente eso, sino la salvación que ahora tenemos, hermanos. Es el porqué de que nosotros, si nos gocemos en el Señor. Jesús. Porque a veces se gozan más allá afuera, en otras partes, que acá en el Señor. Aquí es como le digo, aquí venimos a gozarnos en el Señor, a aprender al Señor, cultivar nuestra vida espiritual para crecer en el conocimiento. Y cuando nosotros crecemos en el conocimiento, hermano, entonces nosotros fácil no nos vamos a mover de lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, que nos gocemos en la presencia de Dios. Nosotros nos gloriemos en el Señor, no en otra cosa, no en otra parte. Y en cualquier situación. ¿En quién se gloría usted? ¿En quién me glorío yo, hermano? Cristo Jesús. En el Señor nos debemos de gloriar, aun cuando, como le digo, situaciones van a venir a mi vida, situaciones van a venir a su vida. Y a veces nos van a desanimar, hermanos. A veces nos van a cansar, nos van a como dicen, hacer la vida imposible, pero esa situación es la que nos va a ayudar a nosotros para poder afirmar nuestro carácter como cristiano, nuestra vida cristiana, hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gloriarnos en el Señor, mantenernos en el Señor. Como dijo mi hermana, ¿sabes de qué? Yo voy a seguir adelante, pase lo que pase, voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo necio buscó Dios para hacernos inteligentes, para hacernos sabios. Y lo débil buscó Dios para hacernos fuertes. Y es por eso que ahora ya no podemos decir, ya no puedo. Ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de ti. No, sino que Dios nos dio poder, amor y dominio propio.
no nos dio un espíritu de cobardía, sino para seguir adelante, hermanos. Echemos adelante, que esa es la orden del Señor, y que en quién nos gloriamos nosotros. Creo yo que Pablo fue claro, y creo yo que también ahora es claro para con nosotros, que nosotros nos debemos de gloriar en el Señor, no en otras cosas ni nosotros mismos. Así, hermanos, vamos a darle gracias al Señor en esta hora, que el Señor siga bendiciendo.